Bienvenidos a esta nueva versión de Tenemos que hablar. Hoy el tema que nos convoca y que nos hace sufrir en Lima es el transporte público. Les recuerdo que nuestro objetivo es, a partir del conocimiento y experiencia de nuestros invitados, encontrar aportes que ayuden a superar la precariedad del transporte público en nuestra ciudad. Los limeños pasamos literalmente años de nuestras vidas apretados en combis, detenidos en las intersecciones, o poniendo nuestra vida en riesgo montando bicicleta, scooters o patines. Y es momento verdaderamente de ponerle el acento a esta problemática para tratar de superar la situación que vivimos todos los días. Y para tratar tan importante tema, con el ánimo de encontrar aportes que ayuden a superar ese caos, tenemos el agrado de compartir esta mesa con Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima, bienvenida. Gracias. Don Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, bienvenido, don Luis. Muchas gracias. Sheila Cancino, abogada especialista en infraestructura, bienvenida, Sheila. Gracias. Y Juan Pablo León, editor del comercio y gestor de la campaña No Te Pases. A él no le doy la bienvenida porque esta es su casa, pero sí le doy las gracias por acompañarnos en esta mesa. Y antes de pensar, voy a poner un ratito Luz Ámbar, con permiso del señor Quispe Candia, para mencionar que se invitó a la ATU a que estuviera aquí presente. Lamentablemente no consiguieron un vocero para que estuviera con nosotros, pero hubiéramos estado de verdad encantados de tenerlos como un agente importante en este tema. Ahora sí, luz verde. Colectivos informales. Tema que sufrimos y que tú has reportado continuamente. ¿Qué tan crítico es esto? Yo creo que es tan crítico, yo veo que es inminente el ingreso y la autorización del taxi colectivo en Lima. Ya se autorizó en regiones y por un lado hay muchos intereses en el sector político que están a favor del ingreso del taxi colectivo aquí. De hecho, ya están hace muchísimos años, pero lo que quieren es institucionalizarlo para evitar las papeletas y las infracciones. Hay un partido político formado por los colectiveros informales que también buscan la inscripción como partido político, pero además su principal objetivo es legalizarlo en Lima. ¿Tienes una idea de cuánta gente está ahí? ¿En el partido político? Los colectiveros informales. Bueno, hay varias federaciones de taxi colectivo que están impulsando este partido político que ya está en proceso de inscripción, que se llama Gremios y Peruanos por el Perú. Y abiertamente dicen en su chat, en el que nosotros hemos estado dentro de este chat, abiertamente el objetivo es legalizar el taxi colectivo en Lima. Es una gran cantidad de personas, estamos hablando, hay cálculos de entre 15 o hasta 50.000 vehículos que realizan el taxi colectivo en Lima, pero esos cálculos son muy difíciles de ser exactos porque, claro, entran y salen también, ¿no? Y su propia condición de informalidad impide que se sepa si el carro que pasa frente a ti o el carro que se accidenta es colectivo, es un familiar o es una empresa. ¿Por qué? Porque al no tener un distintivo que permita identificarlo, no se sabe. Y eso es el peligro también. El vacío en el que está el taxi colectivo es uno de los peligros. No hay paraderos definidos, no tienen rutas definidas. Hay 6 proyectos que se están juntando en este momento en el Congreso para legalizarlo en Lima. Y yo lo veo inminente. Ese es el problema. La radiografía para mí del taxi colectivo es en Lima al menos. En regiones sí hemos nosotros en el comercio detectado y denunciado que desde que se aprobó en diciembre del 2020 el taxi colectivo en regiones, se empezó a disparar la cifra de accidentes de tránsito en estos vehículos. Entonces ese es un precedente para que no se legalice, pero claro, hay muchos intereses, sobre todo en un sector político, porque continúa el caos en regiones y pueda estar también en Lima, ¿no? Regidora, ¿comparte la preocupación de Juan Pablo por el taxi colectivo? Mire, yo respeto definitivamente su opinión, pero sí discrepo. Quiero hacer una línea de tiempo en materia de transporte. Hasta el año 2018, las competencias en materia de transportes eran de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la cual se buscaba una adecuada planificación y trabajar con operadores formales. Es así que se creó el metropolitano, los corredores complementarios, y esta demanda de viajes no era suficiente y no era suficientemente abastecida. Es por eso que se ve complementada con el transporte tradicional o convencional. Que por cierto, hoy por hoy vemos que hay una gran cantidad de rutas, más de 500 rutas,
y a su vez complementada por un transporte informal, porque así está, porque no tienen un título habilitante, en las cuales son vehículos de una categoría, les llaman categorías M1, M2, porque son autos con una capacidad de 5 o 6 personas. Dicho eso, ya en el año 18, cuando se crea la ATU, en las finales del año 18, se trasladan todas esas competencias a la ATU. Servicio de transporte regular, el servicio de transporte de pasajeros, de personas naturales, de transporte particular, taxis, servicio turístico, ellos conglomeran todo el servicio. Dicho eso, lo primero que debió hacer la ATU es revisar todos los contratos de concesión, revisar también el contrato de recaudo, revisar las 500 rutas que hay y que no se han racionalizado. Y eso es muy grave, porque a la fecha no se encuentra con un plan regulador de rutas. En ese contexto hay una problemática estricta. En primer lugar, ¿por qué se da este tema del servicio de taxi colectivo? Porque demanda. Yo voy a aterrizar la propuesta. Es porque este servicio de taxi colectivo, al ser un servicio no autorizado, o sea, carece del título habilitante, hace competencia a un servicio formal, y cuando llamo un servicio formal es aquella empresa que tiene debidamente inscrita la constitución de su empresa, tiene en planilla a los trabajadores, sus vehículos son de propiedad, hacen los mantenimientos correctivos, cumple con las disposiciones operacionales y técnicas. Y por ello, el carecer de esta situación hace que ponga en peligro la salud y la seguridad de los usuarios. Y es ahí donde se fomenta la famosa guerra del centavo. Porque no tienen rutas, como lo ha dicho Juan, no tienen número de viajes ni frecuencias de viajes. Pero eso no es todo, porque este servicio no es un servicio que no está integrado ni, como lo vuelvo a repetir, operacional, tecnológicamente, ni tarifariamente. Porque lo que existe hoy en día es una superposición de las rutas y eso realmente es una desregulación en todo el transporte. Quiero decir que el carecer de un plan regulador de rutas no hace sino afianzar más la informalidad. Pero esto aunado a un factor más. Hoy día el parque automotor de los servicios de transporte de microbuses, buses, tiene una vida útil de 30 a 35 años. Y eso no lo decimos yo, ni lo dice el ATU, lo dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante una resolución 285 de este año 2024. Eso ahonda más la problemática, el hecho de que estas empresas de buses terminen siendo también empresas cascarón. Usan esa metodología de afiliación que se llaman bajo una metodología de un contrato de concesión de uso. Entonces, estas empresas de transporte regular tienen la autorización, el título habilitante, pero no tienen los vehículos. Entonces, afilias a un montón de vehículos particulares y terminan trabajando de manera totalmente desordenada, ¿no? Y eso es en vías que ahorita tienen rutas aprobadas con una ficha, pero desprotege y no le dan servicios a zonas periféricas. Eso también causa un problema. Hay un factor importante en todo este tema de la informalidad. Efectivamente, todas estas son unas causas de la informalidad y yo quería acotar que el Congreso está apoyando esto. O sea, ellos sí están de acuerdo en que se apruebe el taxi colectivo, pero quiero decirles con toda honestidad y con toda franqueza, el taxi colectivo, al ser vehículos muy pequeños, ocupan más la capacidad de la vía. Lo que un bus de 12 metros o 18 puede capturar desde 50, 80 o 100 pasajeros en un área pequeña, solamente 6 vehículos o 10 vehículos ocupan una mayor capacidad de la vía y por lo tanto menos pasajeros, y esto hace que haya una congestión vehicular. Yo quiero decirles que en todos los países del mundo el transporte es subvencionado. Es el país el que apuesta por el transporte. Es el país el que pone la infraestructura, pone la operación e inclusive algunos subsidian el pasaje. ¿Cuál es la solución? Yo creo que hoy día lo que tiene que hacer el Estado es, primeramente, estamos viendo que tenemos buses del metropolitano con una vida útil de 12 años. O sea, ya están para varamiento, se hacen unas largas colas porque se malogran constantemente.
tiene que comprar buses. El Estado tiene que comprar buses y tiene que entregarlas a los concesionarios a que los operen. Eso vamos a incentivar que haya un mayor servicio de transporte masivo. Y a eso apuntamos, porque si queremos un sistema integrado del transporte, línea 1 del metro, corredores complementarios, metropolitano, tenemos que dotarle de esta logística a los operadores. Porque, valgan verdades, y eso lo veo con el contrato de los concesionarios, hoy día, contratos vencidos, buses obsoletos, ya con vida útil expirada. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que ya se malogren del todo y volver a foja cero? No, ya se tiene que tomar una medida de inmediata por parte del Estado. Comprar buses de 12 metros y de 18 para el metropolitano y darlos en operación. ¿Eso a través de quién lo hace? A través de la ATU, porque la ATU es una institución adscrita al Ministerio de Transporte, es la concedente en estos contratos de concesión. Concedente es la contraparte del concesionario, la que administra este transporte masivo. Don Luis, ¿qué camino para convertir esa informalidad? Ya tenemos intervención del Estado que se comprometa, que compra buses y eventualmente hasta que subvencione los pasajes. Bueno, claro, sí coincido en parte con la opinión de la doctora. Y subrayo lo que ha dicho Juan Pablo en relación a los autos colectivos. Estamos llegando a una etapa de esta crisis de 30 años y el desborde es el auto colectivo, que es consecuencia de lo que ha ocurrido en estos últimos 30 años. ¿Qué ha pasado? Voy a ir un poquito más allá, los años 90. Cuando llegamos al 90, las empresas eran propietarias de sus unidades vehiculares, eran cooperativas, comités, una empresa de propiedad social y Enatru Perú. Cuando entra en el 90 y se libera el mercado, se libera el transporte, el Estado les dice ya no deben ser cooperativas, sino convertirse en empresas de sociedad anónima. Y así fue. Todas se convirtieron en sociedad anónima. Pero ya cuando empiezan a trabajar como empresa, ya no es el dirigente que maneja la empresa, sino es un gerente. Y son ellos mismos los que designan al gerente, que no están preparados. No nombran un directorio con personas entendidas, sino ellos mismos dirigen la empresa. Y al final ya no hay lo que había cuando eran comités, tenían un dividendo a fin de año, tenían un sueldo, ya no, solamente eran las acciones. Y eso motiva que se dividan en grupos, de en 2, en 4, en 6, se van multiplicando las empresas durante el año 90. Y en el año 97, todavía no existía la ley, en el año 97 la Municipalidad de Lima, mediante la ordenanza 104, comete un craso error y permite que se preste el servicio de transporte urbano con buses propios o alquilados. Ahí partió todo. Si no hubiera puesto la posibilidad de que sea alquilados, no hubiéramos llegado a este estado. Pero el mismo estado, la misma municipalidad dijo alquilados. Por eso empezaron a aparecer estas empresas afiliadoras, ponen un letrerito, ingreso libre, ellos alquilan la ruta. Y en ese entonces, cuando hubo, recordemos que las empresas del Estado fueron cerrándose y despidiendo, y pues, dinero fresco, los que recibían, salían de las empresas y compraban una combi, una Custer, y se volvió un boom del negocio del transporte. Y se quedó hasta nuestros días. O sea, el sistema no cambió. Llegó la ley del 99, la ley 27181, se implementa el sistema. En el año 2001, el señor Andrade, en el año 2001, en noviembre, viajó con un sector de transportistas, de transporte tradicional, a Bogotá para ver cómo funcionaba el Transmilenio de Bogotá. Regresó encantado y empezó a preparar el proyecto. En ese entonces se llamaba Lima Bus, que el nombre ya estaba registrado a nombre de otra persona. Entonces, no pudo continuar con ese nombre y se convierte en el Metropolitano. El señor Castañeda inaugura, porque en el debate, Castañeda y Andrade debaten en Manchay, y Castañeda propone el tren de Atocongo a Ancón, y lo que hace el señor Andrade es presentar el proyecto que venía avanzando. En el año 2010 se inaugura el Metropolitano, pero se inaugura con 9 corredores segregados, con 9 BRTs. Y el COSAC 2, que el que seguía al COSAC 1, ya estaba listo. Estaba absolutamente, yo asistí por lo menos a 7 talleres. Y en lugar de convocar a licitación al COSAC 2, estamos en la época de Ollanta Humala y la señora Villarán en la alcaldía, se desestima esos corredores, los 8 corredores que faltaban,
y se implementan los 5 corredores complementarios. Yo escribí en este diario El Comercio, el día 30 de agosto, creo que fue el 31 de agosto. El señor Guerra García escribió en una parte, en la página de edición, defendiendo la inauguración, la implementación del corredor azul, en la avenida Arequipa. No tenían vehículos propios, no tenían conductores capacitados, no había recaudo electrónico, no había patio de maniobras. Los buses llegaban cruzando el puente Santa Rosa y al otro lado en Loba de los Miraflores. Le dije, por lo menos llévalo pues hasta Barranco. Yo escribí al otro lado, preveyendo lo que iba a pasar y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Los 5 corredores complementarios deberían tener 5.000 buses y tienen 785 buses. El corredor azul, más o menos, se defiende en lo que puede y el corredor rojo es el que está mejor. ¿Por qué no funcionan? Porque no se llegó a licitar, por supuesto, faltaban licitar el resto de los paquetes, por eso solamente hay 785. Entonces, ellos no tienen la capacidad de atender la demanda de viaje en su recorrido. Entonces, aparece el auto colectivo para llenar ese vacío. Esa es la razón del auto colectivo. Si el auto colectivo, no habría auto colectivo si en esos 2 corredores tuvieran frecuencia, tuvieran un tiempo de viaje establecido. ¿Qué necesidad de que el pasajero supieran que en 5 minutos, en 10 minutos viene su bus y esperan? Pero no, nosotros estamos en la esquina de Garcilaso de la Vega. Me reconocen, señor, estoy esperando 20 minutos, no viene mi bus. Toman un auto colectivo. Esa es la razón. Y esto agravado con lo que ha señalado Juan Pablo. El Congreso, por supuesto, está detrás de todo esto porque están bien organizados para que salga la ley en favor del auto colectivo y sería lo peor. La ATU. En el 2018 recibe la ATU mediante la ley 30.900 la implementación de un sistema integrado. La ley es clarísima. La ley dice que deben tener que ser vehículos propios. Tiene que tener recaudo electrónico. Tiene que tener un control GPS. Tiene que haber un vínculo laboral entre el trabajador y la empresa. ¿Qué ha hecho la ATU? Supongo no sé si a su iniciativa o a presión. Hace 2 años, aún en la época de la señora Jara, han cambiado la ley para que sea mediante autorización. Y están autorizando por 5 años, para que sigan operando por 5 años. Craso error. Si es por licitación, tenía que continuar ese proyecto por licitación por concurso, y no se ha hecho. ¿Cuál es lo que nosotros proponemos? Y nos hemos reunido hace como 15 días más o menos con el viceministro y le hemos llevado 6 ideas claras en relación a este problema, y en particular una de las ideas sobre la ATU. Es imposible hacer la reforma del transporte. Es imposible comprar los 14.000 buses que se necesita para implementar el sistema integrado unido al sistema de metro. Porque los operadores del transporte, que son exactamente 365 empresas, no son propietarias de sus vehículos. Apenas hay menos de 10 empresas que alcanzan a tener. Solamente hay 13 empresas que son propietarias del 100% de su flota. Los demás no. Tienen 2, 3 buses en su empresa, son simplemente afiliadores, no tienen ninguna capacidad de crédito. De modo que hemos planteado al viceministro, en esta parte coincido con la doctora Rosana Rocha, el Estado tiene que intervenir, pero mediante una asociación público-privada, no comprándoles buses al metropolitano. Recordemos que ellos todavía son privados, no están dentro del sistema integrado todavía. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es comprar 10.000 buses de 9 y 18 metros para implementar el sistema integrado, pero mediante una asociación público-privada. El Estado pone una cantidad de dinero, los privados ponen otra cantidad de dinero, y luego se licita la operación, que es la falencia. El metropolitano se queja a la población porque la operación no funciona bien. Teniendo la misma ruta, en ruta lineal, la misma cantidad de buses, incluso teniendo menos pasajeros, conforme ellos han manifestado. De modo que mediante comprando esos 10.000 buses, los otros 4.000 que faltarían podría ser cubierto por las empresas tradicionales, los vehículos que tengan pues, un mínimo de 5 o 7 años, porque a los 15 años tienen que retirarse del servicio. Esa sería la forma más rápida de implementar y evidentemente bajo la modalidad que señalo de una asociación público-privada, tanto la adquisición como también la operación del servicio, y podría, entiendo, por lo menos en unos 5 años finalmente implementar un sistema integrado. No encontramos otro camino. Sobre ese punto me permite. Mire, yo he trabajado mucho en lo que es APPs, Asociaciones Públicas Privadas. Es una ley que se ha venido, en la época que salió el Metropolitano, era una ley de 3 páginas, la 1012, por eso el Metropolitano pudo salir en menos de 2 años,
porque la ley era muy ágil y podíamos sacar este trabajo con los privados. La modificaron con otra y la volvieron a modificar. Hoy día, la ley que está vigente es una ley que para poder sacar una iniciativa privada, y se los digo a Proinversión, se los digo al MEF y se los digo a todos los actores, necesitas 4 años cumpliendo plazos. O sea, es de lo más tediosa y rigurosa. Abogada, ¿comparte esa posición? Sí. Para empezar, aquí hay varios puntos interesantes que tocar. Que se formalicen los taxis colectivos, la verdad es totalmente alarmante y sería un retroceso abismal al país que queremos. Entonces, definitivamente comparto lo de Juan Pablo, eso responde a algo político. A mi criterio, los buses, los taxis colectivos no deberían ser formalizados. ¿Pero a qué responde? Como bien señala Luis Quispe, responde que hay mucha demanda para la poca oferta. Acá la ATU va a jugar un rol trascendental. ¿Por qué? Porque generalmente estas rutas son las que donde tiene mayor demanda de los pasajeros y no encuentran una solución. Y ahí es donde aparecen. Por ejemplo, en corredores complementarios, para poner un ejemplo, en el tema del corredor rojo, son 6 paquetes los que debieron licitarse. Sin embargo, se han licitado solo 3. ¿Por qué? Desconocemos. Algo importante también, que entiendo que el retroceso que estamos viendo en el transporte se debe a cierto temor de la entidad, debe ser por no licitar los demás paquetes, porque se dicen que el modelo no está funcionando. Si bien es cierto, como señala Roxana Rocha, los modelos los sistemas de transporte a nivel internacional son cofinanciados. Lamentablemente en Perú, tanto metropolitano como corredores son autofinanciados. Entonces, la ATU debería licitar los 3 paquetes que quedan para poder solventar. Ahora, el tema de comprar buses, ahí sí discrepo. ¿Por qué? Lamentablemente nosotros tenemos un tema de estabilidad jurídica. Nosotros, al menos en el aspecto del metropolitano, el plazo de concesión no ha empezado. Obviamente el Estado podría aplicar el jus imperio y caducar los contratos, pero ahí se tiene que poner una balanza. ¿Qué pesa? ¿Cuál conviene para el Estado? ¿Cuánto es la pérdida del perjuicio económico? Porque ellos no solo van a alegar un perjuicio económico, sino un lucro cesante de 12 años. Ojo, el contrato no ha empezado. Entonces, eso va a ser totalmente oneroso para el Estado. Acá, si nosotros continuamos, tenemos que ver la manera de cumplir, porque sé que el Estado está teniendo varios incumplimientos con respecto a los corredores y también con el metropolitano. Entonces, el sistema integrado, para poder sacar adelante la reforma de transporte, a mi criterio debe haber una malla de transporte. ¿Qué quiero decir? Respetando cada contrato de concesión, trabajar con lo que tenemos. Hay que ser realistas. Nosotros tenemos ABC, el sistema concesionado, el sistema convencional y quizás este tema turístico. Todo eso engranarlo para que en conjunto puedan ayudar a la sociedad a llegar a su punto importante. Ahora bien, para mi criterio, esta malla de transporte debe complementar que los buses convencionales funcionen como una especie de alimentadores para el servicio concesionado. En el caso, por ejemplo, de corredores complementarios, hablamos de una intangibilidad. La intangibilidad solamente es en la vía. No significa que en la vía paralela no van a funcionar. Puede haber una ruta convencional que alimenta al corredor. Sin embargo, en el transporte de corredor complementario, metropolitano, es distinto. Son 400 metros de distancia en cada eje. Entonces, ahí igualmente se puede ver. Al tú licitar todos los paquetes de corredor complementario y aumentar, de ser el caso, por la demanda en el transporte del metropolitano, podemos lograr erradicar este cáncer que vienen a ser los colectivos informales. Los colectivos informales, a mi criterio, no deben formalizarse. Aparte de un retroceso, como bien señala Roxana, el espacio que ocupa, la congestión y sobre todo la contaminación que cae a Lima con esto y diferentes partes del país, esto no compensa a la cantidad de transporte de pasajeros que traslada. O sea, no es un bus masivo. Y eso es lo que se busca, tener buses de alta capacidad y que obviamente que las emisiones reduzcan. Y sobre todo que recordemos que Perú y en general a nivel mundial, nosotros tenemos el tema de energías limpias. Entonces Perú apunta a eso, una energía limpia. Aprobar los taxis colectivos sería un retroceso, porque ellos no tienen energía limpia. Lo que se busca son buses eléctricos. Se quiere ver la manera. Si ahorita nos formalizamos estos buses, no vamos a avanzar, no vamos a continuar y a mi criterio, Perú, el sistema de transporte que es tan trascendental, que creo que estamos en uno de los peores destinos donde matas horas de tu vida en el transporte, sería totalmente penoso llegar a eso. ATU debe licitar los paquetes que tienen corredores con lo que tenemos. Caramba, hay corredores, faltan 3 paquetes licitar de azules,
3 de azules, de morados, también de corredor rojo. Amarillos. 4 del morado faltan. Faltan 4 del morado a licitar. Entonces yo creo que esta demanda, como bien señala Luis Felipe, los buses, el proyecto está. Que se lleve a cabo, no. ¿Por qué? Porque hay quizás cierto temor en el aspecto de que este es un proyecto que no está rindiendo, está generando creencias, etcétera. El último problema que hubo, creo, en enero, con el Ministerio de Transporte, la Autoridad de Transporte Urbano. Pero no, yo creo que con una buena programación, porque acá la programación de los buses en hora punta, en hora valle, juega un rol trascendental para poder el usuario sentirse escuchado y donde va a llegar puntualmente al trabajo, no esperar 20 horas de tu día esperando un transporte que no llega. Parece una ficción, ¿no? Pero quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, comprobamos que en los paraderos de los buses en ciudades no muy lejanas a Lima, la verdad, existe un cartelito donde dice que el bus va a pasar a las 7:15 y aunque no lo crean, el bus pasa a las 7:15. ¿Algún día podremos aspirar eso para Lima? Me gustaría complementar brevemente lo que dice la doctora Sheila, que además es especialista en infraestructura. Durante mucho tiempo, desde el 2018, que nosotros en el comercio nos hemos comido el pleito del transporte, el tema del transporte y el tránsito en realidad. Pensando ya en el ciudadano, o sea, me gustaría, desde mi punto de vista como periodista y como ciudadano, dar ya uno de los aportes que podrían servir, pero sí quisiera la opinión de todos, porque es muy valiosa. El tema de la programación de los buses es importante. La ATU realmente no está haciendo un buen trabajo al programar los buses, o sea, al evaluar la demanda y enviar los buses en tiempos de oferta-demanda, todo eso. Pero hay muchos sistemas que sí tienen los buses suficientes. El problema es que es la mala programación, pero hay un segundo problema. Es que nuestro transporte público no tiene la vía exclusiva, es decir, tiene que estar peleando entre... Entonces, me encanta tener a una abogada especialista en infraestructura que permita decir si es posible en Lima que haya un corredor segregado, como lo hay en muchas capitales del mundo, para todo el transporte público. El transporte público lo usa, ahorita creo que estamos en 65% de los viajes se hacen en transporte público. Antes estamos en 70%, creo que ha bajado un poco, en fin. Estamos en 65 a 70% de ciudad. Entonces, si la mayoría utiliza transporte público, es decir, buses, ¿por qué no priorizas el paso? Pero no como está haciendo ahorita la ATU, que es una cuadra antes del paradero, pone unos conos, unos plásticos, donde se meten los colectivos, entonces, sino en toda la ruta del transporte público. El metropolitano es el mejor ejemplo. Pero claro, el metropolitano cuando termina la estación central, ahí sí tiene que empezar está en la vía normal. Entonces, cuando termina la estación central y viene a Lampa, ahí sí tiene que empezar a pelear con carros, con colectivos, con mototaxis, con todo. De Mayo en Unión creo que es ahí. Claro. Sobre todo los alimentadores también. Los alimentadores no tienen ruta votos. segregada. Entonces, ¿por qué no? Solamente porque las dos doctoras coinciden en una opinión que me parece preciso aclarar. Ustedes dicen de que se licite, ¿no? Lo que falta. ¿Y quiénes participarían en la licitación? Esa es mi pregunta. Obviamente se ponen los requisitos necesarios. No. ¿Quiénes participarían? Generalmente los que ya están. No tienen dinero. ¿De dónde van a sacar los transportistas actuales para entrar en licitación? No, pero se esperaría que también haya la oferta, ¿no? De concurrencia de postores. No tienen capacidad de crédito. No tienen capacidad de crédito. No, las pruebas financieras de los corredores, lamentablemente por los incumplimientos que han habido, que conozco algunos, no tienen espaldas financieras. Pero es lo que se tiene que hacer. Al menos arreglar. ¿Quién va a entrar en licitación? ¿Cómo van a entrar a concursos si no tienen dinero? O sea, estamos hablando de las empresas de transporte tradicionales. Al metropolitano y a los corredores han entrado empresas de transporte. Sí. De los metropolitanos, de los cuatro consorcios, todos podían hasta 70% de las acciones de transportistas peruanos. No, solamente queda una. Solamente queda Lima Bus. Los demás pertenecen a empresas extranjeras. Entonces, solamente para concluir. No, los actuales operadores no tienen capacidad de crédito, no pueden comprar buses. Y el Estado haría mal en regalarles buses a ellos, haría muy mal. Entonces lo que se trata, por eso yo opino, quienes tienen que entrar aquí a comprar buses, tiene que ser un capital privado fuerte con la empresa. A la manera de la línea 2 de Metro y la línea 1. ¿Por qué nos asustamos? La línea 1 de Metro es del Estado en asociación con una empresa privada. La línea 2, igualmente el 70% son acciones peruanas, el 30% el privado,
¿por qué el Estado no puede comprar una cantidad de tal forma como está el subsidio ya aprobado por ley, por la ley 30.900? Entonces el Estado, al ser parte del negocio, simplemente recuperará. Y evidentemente, ¿cómo entregarle la operación a las 365 empresas? Sería una locura. Tiene que haber una sola empresa operadora. Tiene que ser la que va a manejar todo el macro a la manera en Barcelona. Es igual. El Transmilenio de Bogotá, que tiene 9 corredores. De hecho, doctor Luis, en Barcelona, de hecho, es cofinanciado. De hecho, el Estado es el que pone el dinero. Pero acá, que se compren los buses, no, en el sistema de transporte no pueden convivir una cofinanciada y una autofinanciada. No es viable. ¿Por qué? Sí. Porque claro, y corredores también. Lo que pasa es que si uno es autofinanciado no puede convivir y otros buses cofinanciados. El sistema se caería, colapsaría. Lo que se busca en un futuro es el pago que sea con una misma tarjeta. Entonces, ¿cómo vas a recuperar los ingresos de uno con otro cuando el panorama de Lima no lo permite? Lo que yo digo es licitar, considero que debería licitarse y esperar que se van a formar consorcios, definitivamente. Estoy hablando del servicio concesionado. Ojo, luego hablaríamos del servicio convencional, que es otro, con respecto a la antigüedad de los buses, que lo quieren alargar a 35 años sin ningún sustento técnico ni legal para aguantar. Si me permiten, 35 años. Y es importante señalarlo. ¿Cómo nació el Metropolitano? El Metropolitano nació autosostenible. Claro. Siempre fue así. Mire, la infraestructura vial la hizo la municipalidad con un préstamo del Banco Mundial y del BID. Sacó a licitación a los operadores y los operadores compraron sus buses. Fue autofinanciado hasta el año 19. En el año 20, con el alcalde Muñoz, esto no pudo ser. Se gastaron todas las reservas. Bueno, producto de la pandemia, porque el Metropolitano, obviamente, ellos circulan y cobran por kilómetro recorrido, no por pasaje. Así es. Se gastaron las reservas y producto de eso, ¿qué dijeron los concesionarios? No, ahora no me alcanza, ¿quién me va a pagar? Y ahí vino nuevamente un gran error, el cofinanciamiento. Fue el Estado el que comenzó a solventar esos déficits. Y es por eso que hoy día la ATU tiene ese gran problema. O sea, dice, no, a mí me deben tantos millones, a este concesionario tantos millones, a los del corredor rojo les deben tantos millones, porque también los de los corredores complementarios nacieron autosostenibles y en el trayecto de la concesión se han convertido a ser cofinanciados, lo cual hay una distorsión de todo esto, que lo cual no debe ser. Por eso, para solo terminar, decir, hoy día hay un informe que lo ha hecho la ATU cuando entró la jefa del ATU en ese momento, María Jara, y hizo un estudio financiero y técnico. Es factible que los actuales concesionarios y los que estén detrás interesados puedan salir al mercado a poder financiar una compra de buses. No, porque no tienen espaldas. No existe el sistema financiero que los pueda respaldar. ¿Cuál era la solución? La solución es que el Estado sí los compre y saque a licitación la operación, ¿correcto? Que de alguna manera eso va a poder facilitar el camino para poder tener un sistema integrado masivo del transporte. Sí quisiera hacer una precisión, porque tengo entendido que el Metropolitano hasta la fecha es autofinanciado. De hecho, es lo que se queja y está en arbitraje 3 puntos, que es el aumento de tarifa. ¿Por qué? Porque cada consorcio coordinador, ellos han ido aumentando la tarifa porque ellos deciden. Consorcio coordinador, uno de los que señala el contrato es que ellos como consorcio pueden decidir cómo aumentar la tarifa. Lamentablemente en el consorcio son los concesionarios más ATU. ATU prácticamente no pesa porque se toman decisiones por mayoría. Entonces el contrato sí es autofinanciado, sin embargo, creo que te refieres a los costos DAR que se dieron en pandemia. Así ya, es. En los costos DAR que siguen en deuda. Que siguen en deuda, nos han reconocido. Algunos han pagado. Para Perú Masivo, si no me equivoco, ya ha sido pagado a través de una norma que sacó el MEF con COFIDE. Pero el sistema... Y producto de esa deuda hoy día dice que quieren parar el servicio. Sí. Quieren parar el servicio, pero porque están en pérdida en teoría, porque ya se amplió 4 estaciones en el tramo de ampliación norte. Como dice, esto es una infraestructura hecha por el BID, Banco Mundial, en contrato FIDIC. Son contratos FIDIC que se ha hecho el tramo de ampliación norte. Entonces, ya se va a entregar, ellos recorren 4 estaciones y no levantan más pasajeros. La demanda no ha aumentado. Ha variado un mínimo que no compensa que yo esté recorriendo mayor kilómetro. Refieren que ha bajado. Tienen una pérdida del 5% de pasajeros. Sí, entonces ellos están ahorita preocupados y es lo que dice, oye, estoy en pérdida,
tú me haces recorrer mi patio, porque también tienen terraplenes patio, están ubicados en un lugar donde contractualmente no lo señala, recorro también por ahí donde me vas a pagar. Pero eso no significa, no hay que confundir que el sistema es autofinanciado. Así no es. El Estado no pone ningún sol hasta la fecha. Lo que ha reconocido son costos DAR, que el contrato Así sí es. lo Que permite. están en deuda. Claro, que Así están es, en deuda. Sigue Y siendo, el lo- modelo sigue siendo Claro, autofinanciado. la indemnización por un desequilibrio económico Así financiero es. que el Pero contrato, así toda también son cláusula los lo tiene. complementarios, autofinanciados, y hoy día siguen cofinanciando. Los corredores, el rojo, el azul. No, lo que se paga Lo que han son a pagado. creencia. Es Así que los es. términos sí son importantes porque son modelos económicos de los contratos de concesión. Claro. APP te permite cofinanciado y autofinanciado. Así es. O es uno o es otro. No Así pueden es. ser mitad-mitad. Definitivamente no No, fluye. no, así no funciona. Claro, Pero sí. quiero entender que en uno te referías a la indemnización que ellos alegan por las pérdidas en pandemia, que sí se ve, pero Sí, es son una los años de cláusula. 2 o 3 años. Claro, Sí. es lo que exacto. les han pagado. Pero esa es otra cláusula que no significa que sea cofinanciado, sino es una cláusula de indemnización que lo señala, sino en la 22ª, si no me equivoco, del contrato. Y la diferencia en corredores, que son el pago de acreencias, que es una diferencia entre el ROT y el POT, que también es por el tema también de kilómetros que recorren o quizás el horario de programación en la hora del lechucero. Pero eso es muy distinto a decir que es cofinanciado. Aquel sistema es autofinanciado. Pero ¿Que debería ser cofinanciado? Sí, comparto. pero termina siendo, o sea, en los papeles autofinanciado, pero termina siendo casi Pero a ver, cofinanciado. Ya Sí. el tema se está poniendo más enredado que el tráfico en Lima. ¿No? Pobrecita nuestra audiencia. Pero queríamos llegar a soluciones. Sí. Es evidente que tenemos un déficit en unidades de transporte Sí, total. adecuadas. Usted sostenía que el Estado las puede Las debe comprar, comprar. las debe de comprar, y lo que se licita es la operación. Así es. ¿Le parece eso una vía razonable, doctor? Sí, yo creo que sí. El Estado debe comprar y entregar la operación. Lo que Abogada, sí ¿se creo puede que debe hacer? compartir la No, capital. no comparto No se puede. esa vía. Mi criterio es trabajar en lo que tenemos, que son licitar, terminar de licitar los paquetes de correo complementario, ver la manera de subsanar los incumplimientos que tenemos con el metropolitano, sobre todo de cara al usuario que lo necesita, y a la vez trabajar en este malla de transporte en el cual conecte tanto servicio concesionado, servicio convencional y también lo de distintos buses para poder engranar y funcionar una especie de alimentador. Esto de cara de cara a que todo el sistema sea en beneficio del usuario. Por ahora, eso no quita que a futuro sí deberías el Estado intervenir y comprar los buses para que sea cofinanciado, ¿no? Juan Pablo. Para decir que 30 años han tenido los empresarios de transporte Ya, y no han avanzado nada. es lamentable. Confiar con ellos que se va a poder hacer lo que sugiere la doctora, lo veo un sueño. A mí me gustaría recoger a la pregunta que hice, que nos desviamos como cualquier desvío vehicular que tenemos que desviarnos, pero muchas de las propuestas que salen aquí, pienso yo, que no funcionarían si no se prioriza el paso del transporte público. O sea, si no se hacen vías exclusivas segregadas para todo el transporte público. Sí, Yo quiero claro. saber opiniones muy concretas sobre qué le parece esta propuesta de hacer vías segregadas para todo el transporte público en toda su ruta. Bueno, todas las grandes ciudades tienen esa ventaja, ¿no? Y Correcto. aquí se puede hacer. La verdad no está, el diseño urbano no está del todo bien hecho, pero tenemos algunas avenidas importantes en las que sí se puede hacer un corredor segregado. Funciona así en Sao Paulo, una ciudad grande. ¿Qué avenidas se le ocurre en un primer vistazo? Todas las avenidas importantes se pueden segregar. Todas se pueden segregar. Lo más importante es que funcione como un todo. La ley y la concepción de un sistema integrado es que no cada empresa maneje su ruta, no, sino todos tienen que ser, porque la tarifa va a ser única, la tarifa es plana. Y siendo así, todo tiene que funcionar como un todo, tanto el servicio como la tarifa. Por eso es importante el sistema integrado que debe funcionar como un todo. El pasajero va a pagar la manera línea 1 de metro, el pasaje real cuesta 4 soles 70 céntimos, entiendo. ¿Y cuánto paga? 1 sol 50. Hay un subsidio ahí. Entonces, ese subsidio pone el Estado, pero también va a recuperar porque es parte de su negocio, ¿no? ¿Cuántos países de América Latina aproximadamente, o qué porcentaje de países tienen un aporte del Estado? ¿Hay subsidio? De los que conozco, los que están cerca de nosotros, Chile, Colombia, Ecuador también, Argentina también debe tener. Sí. Doctor, sí, quería conocer Sí, un poco sí, su mire, postura sobre y lo que has dicho es totalmente cierto, que se necesitan vías segregadas. Y la mejor ejemplo es que cuando se creó el sistema del metropolitano, eran 6 rutas del metropolitano. La primera era la que estamos viendo, que va desde Chimpuoyo hasta Chorrillos. Y qué bien, el corredor funciona perfecto. Y esas 6 rutas, esas 5 adicionales, era lo que en la historia que hemos contado, era para hacer 5 metropolitanos más. Sin embargo, vino una gestión
de manera errada, borró y dijo, no van metropolitanos, van corredores. Ahí partió todo el problema, porque si hoy día tuviéramos la línea 2 del metropolitano, la 3, la 4 y la 5 y la 6, sería otra la historia. Así era, sería inició otra así. la historia. O sea, era para hacer más metropolitanos. ¿Cuántos? Exacto, las ¿Cinco? 6. Las 6 eran 6 rutas del metropolitano que se explicaron. ¿Y qué es lo que hizo la gestión de la señora Bellán? Equivocadamente y erradamente. Dijo, esto no va, vamos a traer buses y usar los mismos rutas que se habían trazado para el metropolitano. Ahí está el error. Hoy día eran contratos nulos. Porque ni siquiera se favorecía, Roxana, había que favorecer no al transportista nacional, al dueño de la combi. No se puede permitir que el extranjero vaya a invertir. Una concepción totalmente errada. Es que inició, como dice Roxana, con COSAC 1, Así. porque venían los demás. Los COSAC que cayó 2, en el camino, claro, y lamentablemente. usaron esas rutas para hacer esto erradamente, estos corredores complementarios que hoy día están en circulación, que efectivamente hay una competencia en el propio carril, que va el bus del corredor, va el taxi taxi colectivo, va el micro. Eso no se ve en ningún país. Y la ATU no se abastece para poder fiscalizar Para y sacar a los taxis colectivos. Es imposible. O sea, no puedes tener pues 600.000 fiscalizadores para poder... ¿Qué más? Ni lo respetan, se Aparte exponen que es también. un tema de tránsito, Así porque es. ya el control de tránsito corresponde a cámaras, y eso sí corresponde a la municipalidad. Lo que mencionó Juan Pablo, de la existencia de un servicio absolutamente ilegal, al margen de la ciudad, en la zona periférica de la ciudad, existen, yo mínimamente digo, por lo menos 1.500, 2.000 vehículos de transporte urbano que tienen color, que tienen nombre, que están fuera del control de la ATU y prestan servicio. Ahí hacia al este, por ejemplo, a Jiclamarca, del paradero de Bayóvar hacia Jiclamarca, existen vehículos de transporte que hacen un servicio regular. Igualmente al fondo en San Juan de Urigancho, a este lado, al norte igual, al sur igual. No, son vehículos que prestan servicio, pero no están dentro del control de la ATU. Y sobre este punto es importante porque estamos hablando de los aportes. ATU tiene ya 5 años de creado. Tiene dos tareas muy precisas. 4 presidentes, Que no lo cual debería ser no así. debió ser porque es un organismo técnico, indistintamente y eso no debió ser creado así. Eso también discrepo en la forma de creación del ATU, que no era así. Pero bueno, estamos hablando del transporte. En el caso del transporte, si nosotros vemos, tiene 2 tareas puntuales. Si existen 5.000 buses que deben estar transitando y cubriendo toda la necesidad y solo tenemos 700, su tarea es muy fácil. Saca licitación los demás paquetes. O sea, no te sientes 4 años para no hacer nada. Siéntate a hacer las bases, los TDRs y licítalos. Primera tarea. Con los que ya están, haz las vías segregadas. Oye, hacer una vía segregada no es difícil. No. Es agarrar un murete, separarlo de los otros carriles. Lo hicieron en los Panamericanos y la mejor prueba fue que los buses de los Panamericanos llegaron a tiempo. Funciona, sí. Porque si no le pongas mallas, Jersey, eso no funciona en ninguna parte. Tienes que hacer realmente la vía segregada, ponle un correcto paradero y efectivamente, y el Corredor Rojo tiene una central de control, que ellos podrían hasta monitorear, como dice Mario, saber a qué hora puede llegar el siguiente bus. A diferencia del metropolitano que no lo tiene. Que ahorita no lo tiene, que lo debió haber implementado. Pero bueno, ya eso es un poco... Son tareas que ya están en una hoja de ruta. Lo que se tiene que hacer es implementarlas. Tal cual. Es lo que comparto. Bien. Otro tema a tratar. La Costa Verde. Una vía que cruza Lima de norte a sur, que está ahí, ha crecido, ya está en la punta, llega hasta más allá de Chorrillos, pero no se define. ¿Qué es la Costa Verde para la municipalidad? A ver, yo les quiero decir, la autoridad Costa Verde está compuesta por la Municipalidad Metropolitana y 6 distritos, creada por una ley, que es la Ley 26.306 y su reglamento. Da miedo eso, es de todos, no es de nadie. Bueno, ahí voy a entrar. En ese esquema, ¿cuál es la visión y el objeto? Es justamente la de promover, ordenar y supervisar todo el desarrollo integral y sostenible del corredor ribereño. Apunta a 2 finalidades. Una es la promoción del fomento de la inversión privada y el fomento de obras públicas, siempre dentro de un plan maestro. Entonces, la autoridad propiamente dicha está encargada de actualizar ese plan maestro. Hoy día, la autoridad está en ese trabajo de actualización,
Porque el plan maestro de la Costa Verde data del 2010, ya han pasado 14 años, donde hoy día los acantilados son intangibles, son zonas de recreación especial donde nada se puede construir. Ese es un actor. El otro actor son las municipalidades distritales, que son los dueños de los acantilados en su jurisdicción y del malecón en la parte superior, donde ellos definen qué es lo que se vaya a hacer. Pero a su vez son los que otorgan las licencias de edificación, las licencias de funcionamiento en esos sitios de la playa. Pero ¿y en la ruta? Y la vía es EMAPE. EMAPE es la encargada de la administración, conservación y mantenimiento de la vía. O sea, cada cumple un rol. La área acuática es la dirección de Capitanías y Guardacostas, que es la encargada de la reserva y la afectación en uso del área acuática. Y finalmente, bueno, ahí están todos los actores. De alguna manera, cuando se sientan a hablar los 6 distritos y el representante del alcalde, son más que normativos, son gestores, pero no están en sus competencias formular y ejecutar proyectos. Los que están haciendo hoy día es actualización del plan maestro. ¿Por qué? Porque en el plan maestro de desarrollo de la Costa Verde vas a fijar la zonificación, los índices de uso, los parámetros, las alturas, sobre la base de qué es lo que quieres. Y a eso apuntan ellos, usos recreacionales, culturales, deportivos, viviendas en los acantilados que lo permitan, comercio, pero siempre guardando los lineamientos técnicos que estén en concordante con el ambiente paisajístico. Pero la vía va a ser una vía expresa. Es una vía expresa con excepciones. Hoy, de acuerdo al Plan MET al 2040, es una vía expresa, así está definido, con excepciones. ¿Qué excepciones? Que aquellos vehículos con 3 motos o ciclistas pueden circular siempre y cuando se les dé un carril determinado, un carril diferenciado, pintado de otro color para que puedan transitar y guardando la seguridad. Es lo que está haciendo hoy día la municipalidad a través de un plan piloto que dura 6 meses para poder monitorear y evaluar si están cumpliendo este plan piloto de motos durante 6 meses, saber si van a seguir circulando. Si cometen una serie de infracciones y obviamente que transgreden la seguridad de los peatones y de los ciclistas, se suspendería ese plan piloto. Es un gran voto de confianza. Sí. ¿Cómo puede ser una vía expresa si, por ejemplo, en vías expresas, primero no deberían haber camiones, y los hay, pero además giros en U en una vía expresa están prohibidos, y los hay. ¿Está declarado como vía expresa oficialmente la Costa Verde? Está en un artículo en la ordenanza. Esta ordenanza se aprobó en el año 2021 en una disposición y fue declarada como vía expresa. Transporte público en una vía expresa también está prohibido y pasa el alimentador del Metropolitano en el servicio Así playero. Es, pero en este caso están prohibidos el transporte público, el tema de los camiones, transporte de carga, solo está permitido. El transporte regular, que es el auto particular, y a su vez la excepción de la regla es ese carril diferenciado para el tema de las motos. Así está puesto en el artículo. Sí. Bueno, yo creo que sí, pero es un artículo bastante controversial, ¿no? Porque efectivamente, al definir vía expresa en la misma norma, una vía expresa es que no tiene que tener pasos al mismo nivel, no tiene que haber giros en U, etc. Entonces, al existir todas estas características en el circuito de playas, entiendo que por eso ha dado este paréntesis la municipalidad para definir finalmente. No creo que deba ser considerado como vía expresa, porque la vía expresa es una vía expresa en que la circulación del vehículo es ininterrumpido. Y no debe haber transporte público, no debe haber bicicletas, ni vehículos menores. Y en el circuito de playas no va a dejar de tener, porque es un espacio al que asiste la comunidad a practicar ciclismo, hay enorme cantidad de peatones, no hay, más bien de repente no hay puentes suficientes o cruceros peatonales suficientes. Es un ingreso a la playa. Es un ingreso a la playa, es un espacio en el que hay una convivencia, pues, que esperamos que toda la población de Lima asista. Lo que debería hacer la municipalidad, darle una característica muy particular al circuito de playas, disminuir la velocidad y darle, más bien lo que se ha dicho, más bien se incentive de que haya locales de esparcimiento, qué sé yo, en todo el litoral,
y más bien darle otra característica. O sea, no es una vía para correr. Pero eso le correspondería al MTC crear una nueva categoría en todo caso, ¿no? Porque no la hay en este momento. Yo creo que la municipalidad está En el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de la Costa Verde, que hoy día se viene actualizando, se va a tener que ver estos temas de vía. Sí, va a tener que estar en coordinación quizás con el Ministerio de Transporte. Ahí es interesante esta mesa de diálogo, escuchar las diferentes posiciones. Comparto también el hecho de que la Costa Verde no puede ser catalogada como una vía expresa. Considero que esta forma errónea que está siendo catalogada por la municipalidad representa solamente una salida rápida al no tener una definición clara y exclusiva de qué es esta vía. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Plan Metropolitano de Lima, como ya lo mencionaron acá, no permite giros en U, no permite que haya estacionamientos o pares y sobre todo que vayas a una velocidad estable, porque te permite eso, una vía expresa. La Costa Verde tiene tres velocidades, sobre todo hay clubes, hay estacionamientos, y al tú catalogarla como una vía expresa, haces peligrar de una u otra forma los proyectos que se quieran ejecutar a futuro, tanto de inversión privada como también los que se tiene. Tengo entendido que la ATU tiene un proyecto para que vaya transporte, hay 3 líneas de transporte convencional, también se llama el sistema playero, también llega el metropolitano, y también la ATU con servicio convencional tiene para conectar a través de la Costa Verde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, tú al catalogarla como vía expresa, no estás dando salida y estás haciendo que los proyectos prácticamente en un futuro se vean como que sin estabilidad de ver qué implementar o no, de acuerdo al régimen que establece la municipalidad. Como digo, debe establecerse qué tipo de vía es, pero excepcionalmente, no una vía expresa, para no quitar los requerimientos o características que esta tiene y que deben ser respetadas, como lo tiene la vía expresa de Bedoya. ¿Qué podría ser entonces? ¿Avenida? No. Pongámosle otro nombre, simplemente. Eso iba a comentar. Tiene que ser catalogada porque sui generis. Esa franja costera es excepcional. No lo tiene así nada más cualquier país. No es algo de que lo vemos día a día. O sea, es crear otra categoría. Claro. Yo considero que debe ser una categoría excepcional, sobre todo porque tiene que primar el tema paisajístico, turismo, el tema también de comercio. Ahí hay que no se ve algo haciendo en nomenclaturas, y hay que hablar dentro del sistema vial metropolitano. Los nombres van desde arterias, colectoras, expresas, semi-expresas. No calce ninguna. El tema es que no calce ninguna. ¿Y usted está a favor entonces de que se haga una régimen especial, digamos? En realidad, yo estoy esperando que terminen de actualizar el plan de desarrollo que va a ser aprobado por el Consejo Municipal, definitivamente. Y es ahí donde los técnicos, los ingenieros, todos los especialistas van a poder determinar qué vía es la más correcta. Este plan de desarrollo ya tengo entendido que tiene lineamientos ya establecidos. Ahorita va para el año 2022 al 2032, si no me equivoco. Sí, ese es el plan maestro de actualización, porque la última data del 2010. Una fuente de la policía me dijo que ahí no se aplican papeletas porque justamente pueden ser inválidas. Porque, claro, al no tener la categoría... ¿Te das cuenta? De repente Magdalena subes, en Barranco también. Entonces, ¿cómo puedes controlar a qué velocidad es más que la misma la señalética no tiene... No confunde la señalética. Claro, exacto. Y no tiene un asidero legal porque no tiene esa definición de, oye, oficialmente, ¿qué es? Es un pie forzado para inversión, porque no sabes a qué atenerte, ¿no? Es como que no hay estabilidad. O sea, el inversionista dirá, ¿qué hago acá? No hago acá, porque mañana me declaran una vía expresa, tal cual como tiene el plan metropolitano, y no puedo ejecutar nada. Entonces, ya tenemos la categoría vía costera, entonces. Así la bautizaremos y definiremos qué es. Buena acotación, me parece. Vía costera. No hay vía costera en... No hay en la nomenclatura, no hay vía costera. Es más, somos una capital excepcional. Una capital, no tiene una ribera como la suerte que tenemos nosotros. Pongámosla pues en relieve. Lima tiene su vía costera que sirve para, 2 puntos, Claro, que todos usen. No podemos hay una convivencia pacífica tenemos, en esa vía. Claro. Todos, ciclistas, peatones. Es lo más democrático que hay. Y bajar la velocidad simplemente, ¿no? ¿Qué urgencias en materia de infraestructura requiere Lima? Bueno, nosotros estamos conscientes que hay una brecha de infraestructura de transporte. Y eso lo tenemos muy claro, y por esa situación usted sabe muy bien que hay 2 componentes muy importantes en el desarrollo urbano, que es la movilidad y el transporte. Y esto está muy ligado a los usos del suelo.
Y es más, el transporte va donde el uso del suelo es más utilizado, o sea, justamente ahí es donde depende, hay una interdependencia con, si en esos lugares hay una gran si se quiere decir, más comercio, más vivienda, habrá mayor cantidad de viajes, justamente por eso esa es la dependencia. Y en nuestro caso hemos visto la necesidad hoy día de hacer 9 megaproyectos en favor del transporte público. Los 3 más grandes son justamente la vía expresa norte, que son más o menos 7 kilómetros por toda la vía universitaria que pasa por distritos del Lima Norte, como son Comas, Caraballo, San Martín de Porras, Los Olivos. Y por cierto, ahí es donde se van a dar servicios de transporte público y se van a dejar los espacios para las estaciones, porque nosotros hacemos la infraestructura vial justamente por ese déficit, para cerrar esa brecha, pero es la ATU la que tendrá que implementarla, la estación y operar con los buses. Interviene en el transporte, ¿no? Porque siempre MAPE ha sido tránsito. EMAPE es una empresa municipal de la municipalidad a quien la municipalidad le dotamos de los recursos y la municipalidad le encarga a EMAPE los proyectos que nosotros vemos como priorizados. En este caso, el alcalde Rafael López Aliaga sí ha sido muy consciente de poder darle fluidez al tránsito. Primero, como bien dice Juan Pablo, dotarle a EMAPE de los medios y los recursos, hacer una vía que hoy día ya va a ser concesionada y sacada convocatoria este mes de julio para el expediente y la ejecución de la obra a través de un organismo de las Naciones Unidas, como es la OIM, vía expresa norte, después la vía expresa Grau, importantísima porque va a interconectar la estación del Metropolitano de Paseo de los Héroes con la línea 1 del metro. Vas pasando por todo Grau, llegas a la estación Gamarra y de la estación Gamarra tomas la línea 1 del metro y te puedes ir hasta Villa El Salvador. O sea, hoy día podrías con esa interconexión irte desde Chimpuobyo, que es Independencia, de un solo tramo, de un solo viaje, hasta Villa El Salvador. Y el tercero, también muy grande, es la vía expresa sur, que es la que va desde Barranco, Santiago de Surco, hasta San Juan de Miraflores, cruzando la Panamericana, y ahí se le va a dar un corredor segregado para el transporte público, que es también fundamental. Pero en estas 3 vías se unen a 5 vías rápidas más, que son 5 vías rápidas que se van a hacer puentes modulares, que son bajo un sistema prefabricado donde no se necesitan ya las expropiaciones, el cerramiento es parcial y se pueden trabajar básicamente muy rápido. En Javier Prado, en Nicolás Ayllón, en San Juan del Lurigancho. Miren, San Juan del Lurigancho es un distrito que está encerrado en una quebrada entre 2 cerros, 17 kilómetros y tiene una accesibilidad limitadísima. Lo que necesitamos juntar próceres y bices para darle rapidez y en todos los casos, y igualmente en Huayla se va a dar, si hay un ahorro de reducción de tránsito del casi 70%, donde estás beneficiando en cada una de estas vías más o menos entre 1 millón a 3 millones de personas, lo cual yo creo que eso va a ser lo traduces a términos económicos y es un montón de plata. Sí, porque esa plata, ¿de dónde sale? Y eso es importantísimo lo que señalas. ¿Dónde se va a recursear estas 9 megaproyectos? Nosotros hemos hecho una emisión de bonos una primera emisión por 1.200, una segunda emisión por 1.550 millones de soles y después hasta llegar a los 4.000 millones. Todo ese dinero de la emisión de bonos bajo una reingeniería financiera que se ha hecho en la municipalidad con una austeridad bárbara porque se han reducido todos los gastos y está en azul hoy día los estados financieros y haber obtenido 2 certificaciones de empresas crediticias nos ha podido salir cumpliendo reglas fiscales obviamente bajo la ley de endeudamiento público, salir al mercado y vender salir con emisiones de bonos y captar ese dinero para justamente estos megaproyectos. Lo cual yo quiero decir,
creo que va a ser la primera vez en la historia donde una municipalidad, un gobierno local que no lo ha hecho, la primera vez lo hizo Luis Castañeda Locio con 800 millones y en esta oportunidad lo está haciendo Rafael López Aliaga saliendo al mercado con casi 4.000 millones de soles. Don Luis, ¿es suficiente? ¿Qué nos falta? Nos falta infraestructura vial, por supuesto, enorme cantidad. Lo que me gustaría que nos precisara la doctora Roxana Rocha, en la mañana escuché que iba a haber un viaducto para transporte público sobre la avenida Universitaria, ¿es así? Sí, esa es la vía universitaria que cubre 5 distritos de Lima Norte. Para buses. Para buses y con paraderos, o sea, con ascensores. ¿Elevado? Elevado, así es. Bueno. ¿En Javier Prado? También, lo está haciendo ya Invermed, no EMAPE, y va a ser Javier Prado, que va a tomar, va a ser para uso un carril para el transporte público y carriles para el transporte también particular. Javier Prado había ya aprobado un viaducto que salía del Óvalo Monitor, llegaba hasta Fawcett, y el señor Muñoz desestimó ese proyecto. Y la empresa que tenía la concesión ha devuelto a la municipalidad. ¿No han considerado ese viaducto? Bueno, recordemos que todas las empresas que se hubieran dado la caducidad del contrato ya se terminó. O sea, nosotros lo vamos a hacer con recursos propios, con recursos producto de la emisión, no con terceros. Javier Prado es una arteria importante que mientras no se ponga una solución definitiva, como era ese viaducto para vehículos privados que salía de Monitor y terminaba en Fawcett, era un gran proyecto. Y bueno, frente a los conflictos, supongo, internos, devolvieron a la empresa, o simplemente caducó, creo, este contrato, debería retomarse. Y toda obra de infraestructura en nuestra ciudad creo que es necesaria, es indispensable. Lo que sí debe hacerse siempre priorizando el transporte público. Toda mejora en la infraestructura debe conllevar a ello. Y ha enumerado varias vías, la doctora, y también el alcalde ha anunciado, creo, el año pasado ha ido anunciando estas infraestructuras que son en módulos que no van a ser de concreto necesariamente. Yo veo con bastante cuidado los proyectos en general de infraestructura, porque primero que son de larga data, no se resuelven eso en un par de días, va a demorar tiempo. Sería mejor que la municipalidad, si está haciendo estos proyectos, nos haga conocer, ¿no?, a la opinión pública con mayor precisión cómo van a funcionar. Prácticamente 2 años a la gestión. Sí, yo quiero decir porque, por ejemplo, el que usted ha nombrado, la vía universitaria, el de la conexión de la estación metropolitana con la línea 1 y el otro, el de la vía expresa sur, hoy día ya están en la OIM. ¿Y qué hace la OIM? Que son contratos de administración de recursos donde ellos ya... Bueno, les quiero decir que para poder ya entregarlo a la OIM hemos pasado por sendas opiniones de todas las instituciones y tener el presupuesto, porque hoy día el presupuesto no te dicen, oye, presupuesta solamente para la ejecución de este año. No, el MEF te pide que presupuestes todo, si eso vale 1.200, mete al banco los 1.200 millones para cualquier caso. Tú no llegues a la finalización de la construcción, eso ya está respaldado financieramente. Que esos proyectos que mencionas, que suenan muy interesantes, se está haciendo a través de obra pública, o sea, el mecanismo, o ¿cuál es el mecanismo que se va a implementar en esos proyectos? Bueno, en este caso son obras públicas, que son recursos propios, claro, pero tú lo que sí puedes hacer, y te permite hoy día la norma, un decreto de urgencia, sacarlos bajo CAR, contratos de administración de recursos a través de organismos internacionales. Porque hay un punto cuando es obra pública, es el tema de cómo mantener la infraestructura, porque obviamente a lo largo de los años, claro, se va a degradar. Exacto. Entonces, ahí quizás podrían evaluar las posibilidades o diferentes mecanismos que hay, como ejemplo el APP, que podría ver el tema de operación y mantenimiento de esta infraestructura. O bueno, en caso haya peaje. Lo que no queremos es peaje. Pero si no hay peaje, no, claro, si no hay peaje, entonces tiene que estar presupuestado para darle esta operación. Eso está de hecho, suenan bien interesantes esos proyectos de infraestructura. Además, hemos tenido muy malas experiencias con peaje, por eso nosotros hemos dejado de los peajes sin peaje. Claro, pero esas han sido las experiencias por una mala administración del contrato como tal. Ahora, suena muy interesante, nuevamente recalco los proyectos que se tienen en mente, pero eso tiene que ir de la mano porque a mí hace poco es alarmante enterarme que en la última edición del plan de competitividad mundial, de un índice, en el cual mide 4 pilares,
Entre ellos infraestructura, Perú se ubica en el puesto 63 de 67 economías. Sí, pues. Lo que va a significar que tenemos un largo camino por recorrer. Y sobre todo me quiero centrar en infraestructura, que es el pilar que más deficiente tenemos en la infraestructura básica, que incluye carreteras, que incluye puentes, incluye servicios básicos. Acá hay un trabajo muy fuerte, tanto a nivel municipal, que entiendo que se ve la red vial departamental y vecinal, y también tenemos la red vial nacional, que incluye el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es un trabajo de largos años que vamos a tener que ejecutar, sobre todo ahora teniendo en cuenta también el tema de movilidad urbana, porque no es ahora hacer la infraestructura, poner el cemento y punto, ahí pasa el carro. Tenemos que ver que ya de cara a un futuro tenemos que implementar el tema de movilidad urbana, tener espacios donde la gente también se sienta accesible, de pasar en un parque, ir en scooter, ir en bicicleta. Entonces, eso se tiene que ver de una manera macro, desde una perspectiva amplia, para poder brindar sobre todo al usuario esta infraestructura le sirva. Entonces, tanto el Ministerio de Transporte, desde sus redes que administra, la Municipalidad de Lima, tiene que meterle y engranar con las demás autoridades competentes para que estos proyectos no se vean estancados en un futuro, porque quien lo va a pagar es la ciudadanía. Entonces, somos todos nosotros que perdemos ahí horas de nuestra vida. Entonces, básicamente es eso, buscar una solución, buscar cómo engranar la comunidad urbana y también que estos proyectos priorizar, a mi criterio, priorizar aquellos que tengan un impacto social y que dinamicen el comercio, porque no es lo mismo abrir un proyecto que no va a beneficiar, o sea, obviamente en el país se va a beneficiar todo, pero no va a haber un mayor dinamismo que proyectos, por ejemplo, la Vía Expresa Santa Rosa, que va a unir para el aeropuerto. Claro, para el aeropuerto, y también ya contempla el tema de movilidad urbana. Entonces, se ve esos proyectos a largo plazo para poder permitir esta sinergia entre todos. Perfecto. Don Luis, un reto. A ver, lo nombro jefe de mi plan de gobierno. Pasamos las paginitas y llegamos al capítulo de transporte. Pasamos un poquito más y dice Lima. Transporte Lima. ¿Qué diría el primer párrafo de su plan de gobierno para Lima? Que el tránsito y transporte deben ir de la mano. Ambos son indispensables y en Lima la implementación de un sistema integrado de transporte es fundamental, y en relación al tránsito es implementar la semaforización con semáforos inteligentes e implementar cámaras en toda la ciudad para controlar las infracciones al tránsito, la velocidad y las infracciones al tránsito. Regidora, usted con su experiencia, ¿qué acotaría en ese plan de gobierno? Bueno, en el plan de gobierno es muy interesante la pregunta que me hace. La primera que diría es que regrese el transporte a la municipalidad. Yo creo que tiene las competencias, tiene la experiencia, tiene a los técnicos y definitivamente en estos 5 años no he visto un avance respecto a esa materia. Creo que sería prudente que hoy nuevamente la Municipalidad Metropolitana de Lima, que a la luz de la Constitución, ojo, dice competencias exclusivas y excluyentes de las municipalidades provinciales son tránsito, transporte, circulación, cosa que no se ha derogado. Bien. ¿Me permites, perdón? Sí. Me voy a contradecir a la doctora. A ver. Porque la ley 27181, la Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre, en su artículo 17 dice que cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, no pueden haber 2 gestiones, no pueden haber 2 municipios gestionando el transporte urbano. Dice que debería haber uno solo. Entre los 2 deberían designar a una autoridad para que se haga el transporte entre Lima y Callao. Es más, si no lo hacen, dice la ley, ese mismo artículo 17, una de las municipalidades podrá invitarlo a la otra a un tribunal arbitral para que ese tribunal se decida cómo va a ser la solución. Y si no lo hacen, dice la misma ley en ese artículo, que el Ministerio de Transportes implementará esa única autoridad. Han pasado 20 años, hasta el 2018, y no lo hicieron. Ni Callao, ni Lima, y lo que hicieron fue encontrarse permanentemente durante todo el tiempo. Esa es una de las razones por lo que se ha implementado la ATU. Si me permite contestar. Por favor, derecho a réplica. Eso pasa con las ciudades conurbadas, ¿no? donde el transporte tiene que transitar en 2 provincias.
Pero muy fácil, la Constitución está por encima de una ley. Es de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución es la que prima. Sin perjuicio de eso, también por una ley puedes crear una autoridad que sea adscrita a la municipalidad, que es mucho más fácil que tener una autoridad que hoy día, lejos de haber sido una autoridad técnica, ya pues tener 4 presidentes en 5 años, eso llama mucho la atención. Queda en su plan de gobierno. Así es. Desde la perspectiva de infraestructura, ¿qué Desde la pondrían? perspectiva de infraestructura, la ATU se debe mantener. Con sus falencias, eso no quita que todo es perfeccionable, tiene que mejorar, pero sí, ir de la mano tanto el transporte como la infraestructura, que es totalmente importante. La ATU, de hecho, hay un decreto legislativo que salió este año, sobre el fideicomiso de titulación, donde incluso autoriza a la autoridad para crear proyectos de infraestructura a través del G2G, gobierno con gobierno. Entonces, creo que sí es importante mantener, pero ahora reforzar las competencias para que estos proyectos salgan adelante. Y a la vez una excelente programación y buscar soluciones en el sistema de transporte, tanto con el servicio concesionado y el servicio convencional. Juan Pablo, y tú como un bravo combatiente a favor del buen tránsito en Lima, ¿qué pondrías en un plan de gobierno? Como presidente yo no voy a hablar esta vez, pero sí como periodista, y me acuerdo hace un mes tuve la suerte de estar en Finlandia y tuve al ministro de Ambiente y también a un representante del Ministerio de Transportes. Y le hice una pregunta muy similar a la que tú nos estás haciendo, ¿no? Si en este momento ustedes los pusieran en Perú a gobernar, ¿qué es lo primero que...? Me dijeron, lo primero es el marco legal. Nosotros, Finlandia, nos hemos, me dijo, arreglado, porque antes Finlandia no era Finlandia, por medio de leyes. Por ejemplo, salió en la conversación en un idioma muy complejo y en un inglés así masticadísimo, que tienen que haber leyes. Ley, por ejemplo, para que una persona que maneja sin licencia de conducir, en este momento sigue siendo una papeleta administrativa. A la gente acá en el Perú le conviene manejar sin licencia de conducir, porque si te ponen una multa, que es la M03, esa multa no va a ningún lado porque no tienes licencia de conducir. Así de sencillo. Es un vacío legal normativo gravísimo. Segunda, proyecto de ley, Esa parte priorizar... deberíamos editarla porque muchos van a seguir... Pero es que, ¿por qué crees? En la Javier Prado, la vez pasada sacamos un reportaje, empezamos a plaquear los colectivos de Javier Prado. La mitad de los colectivos de Javier Prado no tienen brevete, porque no les conviene. Van a la comisaría, les ponen papeleta que no va a ningún lado y no les resta puntos porque no tienen brevete. Bueno, segundo proyecto de ley, carriles segregados para todo transporte público. O sea, el marco legal es importantísimo. Un paquete de leyes para poder favorecer el tránsito del transporte. Sin leyes, estos dos señores, Ministerio de Transportes de Finlandia y Ambiente, no puede avanzar. Mire qué importante lo que ha dicho Juan Pablo. Transporte y tránsito van de la mano, son juntos. Hoy día no entendemos cómo el transporte, dividido con una institución de la ATU, que más o menos estamos apoyando porque le estamos haciendo la infraestructura vial para que se dé el transporte público, pero el tránsito, ambos tienen que estar juntos. El tema con la ATU es que es la primera vez que todos los sistemas de transporte, después de 30 años, están bajo una... O sea, no hay nada que defender en la ATU. Le soy franco, sales aquí y te matan un carro. No hay nada que defender en la ATU. Pero es la primera vez que hay las cabezas del transporte están bajo una sola entidad. Y Turismo, tiene razón. movilidad escolar, combi, buses, hay un tema curioso, y se los voy a decir. ¿Cuáles son los dispositivos que hoy día usan el transporte convencional y regular? Las ordenanzas municipales que ha dado Lima y Callao. O sea, siguen bajo nuestro amparo legal. Y eso, de alguna manera, me sorprende sobremanera que no hayan emitido normas. La ATU debería regular ese aspecto, porque incluso el contrato de concesión del Metropolitano en su anexo 9 se rige por la ordenanza de la municipalidad. Entonces, es lo que siempre me he cuestionado. ¿Por qué no emite ya sus propias normas? Si ya tiene una ley de creación, puede emitir, reglamentar la ATU, no lo ha hecho hasta la fecha. Nos quedamos con Finlandia. Con Finlandia. Y un punto importante también Sí, es me quedo Barcelona. Barcelona también tiene un sistema de transporte excepcional, de verdad. La conexión que tiene con todo, no necesitas un carro particular. Como acá, lamentablemente, nos vemos en la necesidad de ir a comprarte tu carro. Claro. ¿Por qué el sistema de transporte no funciona? Cada Entonces, día se venden 400 carros. ¿y eso qué genera? Congestión, contaminación y sobre todo tiempo, tráfico.
Es lo que nos espera. Algún día llegaremos a lo de Finlandia, a lo de Barcelona, no lo sabemos. Escuché una Pero vez- todo va a depender de las ejecuciones y acciones que tengan las personas que están donde pueden tomar decisiones para ejecutarlas. Eso último, ¿no? O sea, no depende de la institución, No, de las depende de las personas personas. que están frente a la institución. Si la persona quiere, lo puede ejecutar, Una pero se puede obviamente hacer. también interviene la Contraloría, de todas Tú me formas. contaste una vez algo así que sí, corrígeme si no lo digo bien. La calidad de vida de una ciudad se mide también cuando las personas que tienen mucho dinero van en transporte. Que las personas que toman decisiones en materia de transporte usen el transporte público. Claro. Esa es una postura mía. En los países Que desarrollados. y así Así sucede es, en los países países que tienen un desarrollados excelente sistema de El transporte. primer Sí. ministro Todos. de Suiza tomaba su Claro. servicio, su tren, Sí. saliendo de su casa. Claro. O sea, yo estoy Igual, seguro que en todos los países desarrollados. el ministro de Transportes un día y sin cámaras usara el transporte da público, cuenta de la realidad. si la jefa de la ATU, la nueva presidenta, usara el transporte público, el propio expresidente José Aguilar, en la primera entrevista que le hizo El Comercio, admitió que no había usado el transporte público desde hace 5 años. El propio presidente, el expresidente de la ATU. Eso hay que Entonces, ponerlo en la ley. pero es que claro, o sea, úsalo por lo La menos, gente de la mira, ATU tiene sin que usar- cámaras, sin asesores, ¿no? Todo el equipo que usa el transporte público, cómete el pleito, vive en carne propia. No te estoy diciendo que te mate, pues, ¿no? Pero vive el transporte Que haga la público un cola día, en hora haz la punta. cola, sufre en hora Llega punta, ahora a su llega reunión, tarde, no sé qué, que te llamen la atención. Voy a recoger a los chicos al Y cole. ese día van a empezar a cambiar las cosas. Totalmente. Y sobre todo, para terminar, quisiera acotar, me pareció muy interesante, Juan Pablo, lo que mencionaste de que en otros países sí se ejecuta el pago de la multa. Acá hay un vacío. Y igualmente eso pasa en el metropolitano. Tú puedes falsificar, usar una tarjeta de tu hijo, que es escolar, pagar, y la sanción ahí queda. A diferencia de, por ejemplo, cuando tuve mi experiencia en Barcelona, que ahí son 100 euros que pagas y aparte te hacen una ejecución coactiva que tú pagues. Si es que usas la tarjeta de tu hijo, que es servicio gratuito hasta los 16 años, y a tu hijo nunca más vuelve a tener, te castigan con eso, tu hijo nunca más vuelve a tener el servicio gratuito. De castigo que venga, De pero castigo. Y Muy- eso muy convincente. que venga te acá, Pedro. ahorras, o sea, qué padre de 16 años a tu hijo totalmente gratuito de transporte para el colegio, universidad, o sea, te da miedo, Demasiado simplemente, viejo. obviamente. En Perú es un saludo a la bandera. Tú usas, Bueno. pasas y no pasa nada. Agradezco muchísimo su presencia. Creo que la audiencia ha disfrutado de este interesante debate. Han quedado muchos aportes y nos veremos pronto, espero. Muchísimas gracias. Gracias, María, gracias a ustedes también. Gracias, María. A ustedes, por favor.